Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 86 de Ecosistema e-commerce. ¿Y qué tienes en este podcast? Herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, consultor de e-commerce y director de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Ya sabes que si necesitas desarrollar o hacer crecer tu e-commerce, puedes contactar conmigo a través del correo y del WhatsApp en la página de consultoría de Ecosistema e-commerce. Y en el programa de hoy vamos a hablar sobre los medios de pagos en tu tienda online y algunos datos interesantes para mejorar tu conversión. Pero antes de ello, vamos con la frase del día. El pesimista ve dificultad en cada oportunidad. El optimista ve la oportunidad en cada dificultad. Dicha por Winston Churchill. El quid de todo al final se basa en buscar buenas oportunidades para seguir creciendo, incluso en los momentos que estén camufladas y sean difíciles de ver. Siempre hay que explorar nuevos caminos para hacer crecer tu negocio. Puede ser que donde hoy veamos problemas, mañana encuentres oportunidades que no habías tenido en cuenta en un principio. No vas a poder utilizar las mismas técnicas para crecer hasta tu primer millón, ni las mismas operativas para crecer hasta los 10 millones y, por supuesto, ni la misma estrategia para alcanzar la mágica cifra de los 100 millones. Para ello, vamos a tratar el tema de hoy, un tema que al principio puede crear fricción y que a veces descuidamos, pero que puede convertirse en una gran oportunidad de negocio para crecer. Nos ponemos cómodos, subimos el volumen y ¡comenzamos! Y hoy vamos a hablar sobre medios de pago, métodos de pago, fórmulas para que tus consumidores lo tengan más fácil a la hora de consumir tus servicios o tus productos y que finalicen la conversión en tu tienda online. Vamos a ver varios estudios, vamos a ver cómo es un poco el mercado de los medios de pago y algunas cifras, algunos costes que puedes tener en clave y en hora para poder decir, oye, incorporo estos métodos de pago que quizá no tenía contemplados, o resulta que estás trabajando en priorizar unos medios de pago o tienes dudas para incluir unos medios de pago respecto a otros o priorizar porque el tiempo al final es limitado. Pero bueno, yo en este podcast lo que te quiero un poco contar, un poco compartir contigo es ese conocimiento a través de pues todos estos años trabajando en e-commerce, en tiendas online, en diferentes proyectos digitales y sobre todo un tema importantísimo, fundamental para mí, que es la fase de cuando llega a incorporar sus datos de pago, su tarjeta, su conectividad con PayPal, ese momento fundamental que es cuando ya casi ya se va a proceder a la compra del producto y a poder convertir un usuario en un comprador. Bueno, pues hay un estudio que habla sobre un informe de medios de pago 2023 y de fraude online que ha sido realizado por Adigital y Confianza Online. Es un informe muy interesante y que arroja datos muy curiosos y muy interesantes sobre el mercado de los pagos en las tiendas online. De hecho, la pandemia ha hecho mucho de influencia en todo este mercado, porque al final nos avanzamos todos a comprar online y al haber muchísimos más usuarios y muchísimas más necesidades, debíamos de trabajar más diversidad, más nuevos métodos de pago para aumentar esa cesta de la compra, ¿de acuerdo? De hecho, otro de los puntos muy interesantes que arroja en este informe es que ha habido, pues eso, nuevos métodos de pago en el B2C, sobre todo ya sean pagos procedentes del B2B, por ejemplo, como a través de desarrollos tecnológicos y a través de nuevas soluciones, por ejemplo, el tema de las transferencias inmediatas
o el compre ahora, paga después, que esto ha permitido también pues mayores tasas de conversión, mayor volumen de conversión para los e-commerce de hoy en día. También ha influenciado muchísimo, y todos los hemos sufrido, todos los que hemos trabajado en e-commerce, el tema de los cambios regulatorios. Al final, la implementación de toda Europa de la autentificación reforzada del cliente, el famoso SCA, en el que obligaba a todas esas tiendas online a adaptarse, a tener esa reconfirmación de la identidad del comprador mediante diferentes métodos, ya sea mediante mensaje, mediante notificación en la aplicación del banco que tenía en el smartphone o en el iPad, o bueno, al final nos hemos tenido que adaptar un poco también al índice de las nuevas regulaciones, y ese esfuerzo al final pues se ha visto pues transformado con nuevos procedimientos dentro de los métodos de pago en las tiendas online. De hecho, a nivel de cifras, cabe destacar que el 58% de los negocios de las tiendas online utilizan un Payment Solution Provider, ¿vale? Para procesar transacciones. ¿Qué es un Payment Solution Provider? Un PSP. Pues son soluciones verticales que integran varios métodos de pago, añadiendo servicios adicionales como reporting, consolidación, pantalla de fraude. Pues por ejemplo, puede ser lo que se utiliza en Shopify Payments, ¿vale? Que te permite hacer diferentes formas de pago mediante un solo sistema. El segundo sistema de pago elegido por los e-commerce españoles es la conexión directa con el banco, pues el famoso RedSys, que para pagar a través de la Caixa, a través del BBVA, a través del Santander, bueno, otras entidades bancarias, pues eso ya ocupa casi el 40%, el 39% de los negocios que utilizan ese servicio. ¿Y cuáles son los motivos más importantes a la hora de seleccionar un proveedor de pagos? Pues sobre todo el 61% de los e-commerce, de los negocios, piensan que lo más importante es la integración, el tema de integración, del dolor de cabeza que supone que esté todo bien configurado, que esté todo bien automatizado, que no haya fricciones, que no haya caídas, que se vea todo bien. Al final, sobre todo, es la parte un poco más importante, un poco el motivo principal. Le siguen el acceso a medios de pago locales, es decir, la cobertura, el tema del servicio con un 45%, el tema de los precios, fijaros, el tema de los precios está en cuarto lugar con un 33% de motivo para seleccionar proveedor de pagos respecto al tema del 61% que es la integración. Sacrificamos sobre todo el tema económico por el tema de ahorrarnos tiempo y ser más ágiles. El tema del almacenado de tarjetas, la tokenización, pues un 25%, y luego el tema de reporting, optimización de SCA pasa al 23% y el 18% respectivamente. Así que durante muchos años, al final, en e-commerce, las tarjetas de crédito, de débito, el PayPal y la transferencia bancaria han sido como los más, ¿no? Los indisolubles en la pantalla de pagos de todo tienda online. Pues ya han aparecido otros nuevos que están ganando muchísima fuerza y muchísimo protagonismo, como puede ser Bizum, como opciones, y lo que comentábamos antes con la opción de compra ahora y paga después. Pues bueno, pues si queremos ver un poco cuáles son los métodos de pago que más se utilizan en un e-commerce, en una tienda online, gana por goleada, por supuesto, la tarjeta de crédito y débito, que es utilizado por un 91% de los e-commerce. El PayPal es utilizado por un 64% y la transferencia bancaria sigue todavía en tercera posición, ocupando un 59% en las opciones de los e-commerce para realizar compras online. Interesante que Bizum ya se cuela en la cuarta posición con un 37% de los e-commerce que lo utilizan, y el tema de financiación o el compra ahora y paga después tiene un 35%, muy cerquita de Bizum. La parte de domiciliación bancaria está en un 28%, y ya otras opciones más, digamos, como puede ser un Amazon Pay, por ejemplo, o un Apple Pay, ya se queda en un 37%. Y interesante que es que el tema de Bizum, por ejemplo, en 2020 solo estaba presente en un 14%, ha tenido una explosión meteórica.
Y respecto a PayPal, al final pues se mantiene estable. Es un poco lo que hemos estado utilizando, el estándar un poco de los e-commerce, que junto a transferencia bancaria íbamos a PayPal, aunque costara más, aunque fuera más cara las transacciones que tuviéramos que asumir los propietarios de tiendas online, pues teníamos que trabajar un poco con eso. Y los consumidores pues siguen prefiriendo tarjetas, siguen prefiriendo pagar con tarjeta de crédito. Y de hecho supone como cuota de mercado casi un 80%, un 79%. Las compras por PayPal en un e-commerce suelen significar, dependiendo del sector, de la vertical, del tipo de negocio, pero esto al final es una media del sector, ¿vale? De todo el e-commerce. El tema de PayPal simboliza un 10%. Las transferencias bancarias un 6% y el tema de financiación o paga ahora o compra ahora y paga después un 5%. Pero bueno, hay e-commerce que superan ampliamente esta cifra, sobre todo los e-commerce que tienen, importes más altos y en función del tipo de negocio que tengas. Y a la hora de trabajar, a la hora de cuáles son los principales players de cuota de mercado en el sector online, el sector de e-commerce, pues Global Payments, que es la Caixa, son los que más, cuota de mercado tienen, con un 21%. Le sigue BBVA con un 18%, Adyen con un 16%, Paycomet tiene un 13% y Stripe tiene un 5%, y PayPal también pues tiene un 5% de cuota de mercado. Luego ya le siguen pues otros como Bank Inter, ING, Santander, Universal Pay, Checkout, PaySafeCard, etcétera, etcétera, con cuotas ya cercanas al 3%. Entonces, bueno, al final, por resumir, los principales players a nivel de pago son la Caixa, BBVA, Adyen, Paycomet y Stripe, que acumulan el 75% de la cuota de mercado de los e-commerce españoles. Y respecto a la tasa de fraude anual de las tiendas online en 2022, medido en porcentaje de facturación, ¿cuál es la tasa de fraude, ¿no? Siempre que nos ha preocupado el tema del porcentaje de engaños o de cosas de, pues eso, pues al final tarjetas fraudulentas o el uso de medios de pago fraudulentos, pues que haya habido más del 0,75%, hay un 4% de e-commerce, entre el 0,5 y el 0,75 otro 4%. Interesante el dato, entre 0,25% y el 0,5% de la facturación representa el 26%, y la tasa de fraude anual por debajo del 0,25% lo corresponde en el 66% de las tiendas online. Datos muy, muy interesantes, porque además cabe destacar que en este informe avisa de que solo el 33% de los comercios electrónicos aplica el SCA en más del 60% de sus cobros, ¿vale? Respecto pues al final son datos que son muy interesantes para ver, oye, cuál es la cuota de mercado, cuáles son los principales players, cuáles son los principales métodos de pago que utilizan las tiendas online para poder operar y para poder confirmar los pedidos. Y luego vamos a ver, ahora me gustaría un poco resumir un poco, pues eso, cuáles son los tipos de métodos de pago más utilizados o interesantes que puedes aplicar en tu tienda online. Lo primero, fundamental, clave que tienes que tener: tarjetas de crédito. La opción de poder aplicar tarjeta de crédito y débito, ya sea a través de un TPV virtual, a través de Redsys. Ya sabemos que Redsys son los que puedes operar es el estándar para poder operar con una Caixa, con un BBVA, con un ING, con un Santander. Y además las comisiones pues suele rondar, dependiendo del banco, ¿vale? Pero más o menos un 1% por cada transacción, ¿vale? Hay una opción que lo puedes hacer también, en vez de utilizar un banco para poder operar con tarjetas de crédito y débito, lo puedes hacer con Stripe. Stripe es una de las pasarelas de pago, pues un poco que ha ido creciendo en los últimos años, aunque sí es cierto que las comisiones
han subido un poco. De hecho, se han doblado. Antes tenía unas comisiones bastante más atractivas y de hecho estaba ganando cuota de mercado respecto a e-commerce que operaban con bancos tradicionales, con sus TPV virtuales de toda la vida, y Stripe ahora mismo cobra como un 1,5% para tarjetas estándar europeas, con además añadiendo un 0,25 euros fijos por cada transacción. Y luego para tarjetas del Reino Unido, si operas en territorio UK, tienes que pagar 2,5% más el 0,25 euros de comisión. Un poco empieza ya a tener esa... No llega a los límites, no llega a esas cuotas que puede tener PayPal, pero sí es cierto que al final tiene unas cuotas que ya no son tan importantes. Oye, ¿qué pasa? Que Stripe pues te ofrece también muchas funcionalidades, tema de la interfaz, de cómo ves todos los datos, el tema del fraude, pues a lo mejor son dolores de cabeza, dependiendo de la facturación, puedes, digamos, oye, pues prefiero cambiar métodos de pago, y en vez de que las pagos con tarjeta de crédito y débito se hagan con Stripe, si lo tienes con Stripe lo quiero hacer con un banco, pero también en función de, oye, de cuál es la facturación, la comisión que estás pagando mes a mes, y si te merece la pena pues un poco quitar las funcionalidades que te ofrece Stripe e irte al RedSys de turno. La opción de transferencias bancarias, pues dependiendo de tu tienda online, depende de tu público, de si se utiliza o no se utiliza, bueno, pues al final es una cosa muy sencilla, no necesitas realmente ningún tipo de contrato, porque lo puedes hacer directamente incluyendo tu cuenta bancaria y que el usuario haga la transferencia, y una vez que recibe la transferencia procesas el pedido. La opción de contrarreembolso es otra opción también que se está utilizando también en España. No es, digamos, la parte más utilizada. En otros países de Europa sí se utiliza con más asiduidad. Bueno, al final el contrarreembolso es que el usuario pague cuando ha recibido el producto en su domicilio, paga directamente al mensajero pues en cash o con tarjeta. Eso ya te incumbe pues también otro tipo de costes, al final, por el tema de procesamientos por parte de la empresa de mensajería que te gestione esos cobros. Y una opción también alternativa es la opción de incluir, oye, aparte de tarjetas de débito, tarjetas de crédito, oye, pues es importante que incluyas PayPal. PayPal es fundamental también que lo puedas incluir, porque hay muchos usuarios, muchos clientes que solo pagan a través de PayPal, ya sea porque se le olvida la tarjeta de crédito en cualquier lado y digamos que no la tiene a mano y quiere conformar directamente ese pago, entonces si recuerda las claves que tiene para entrar en PayPal. Recordamos que con PayPal también puedes pagar con tarjeta de crédito, es decir, puedes utilizar PayPal como pasarela de pago de tarjeta de crédito, pero la gente utiliza sobre todo para el poder, digamos, utilizar esa seguridad que te proporciona PayPal de toda la vida para realizar esa compra online. Sí es cierto que las comisiones son más altas. De hecho, la cuota suele estar entre el 0,9 y el 2,9 de porcentual de cada transacción en total, más un fijo de 0,35 por conversión, por pedido realizado. Con lo cual, al final, oye, pues el tema de PayPal, pues hay e-commerce que al final es un must, muchas veces tienen que ponerlo, pero no lo incentivan por las altas comisiones que recibe en el pago. Otra opción también que puedes incorporar, la parte de Amazon Pay, es decir, hay muchos usuarios que tienen cuenta de Amazon y directamente para automatizar el pago utilizan Amazon Pay, pues oye, pues si te aumenta la conversión y puedes mejorar la conversión, a pesar de que los costes suelen estar un poco entre el 2,4 o 2,7%, pero a lo mejor te interesa porque aumentas tu pedido, tu tasa de conversión y reduces el rebote y la caída de usuarios en tu funnel de conversión. Otras opciones, pues al final pagar por Apple Pay, pagar por Twip. Oye, pues si tienes un Apple directamente te reconoce, por ejemplo, la disponibilidad. Por ejemplo, en Shopify, si navegas por Safari o te navega por iOS, te detecta que puedes pagar por Apple Pay y te permite la opción de pagar directamente por esta vía. O otras empresas también importantes, también dependiendo de los pagos y del número de, pues oye, también si son transacciones un poco más altas
altas, con un valor de producto más alto, puedes utilizar la opción de empresas de financiación tipo Secura, Paga Más Tarde, Aplázame, Klarna. Klarna, por ejemplo, te permite pagar en 3 cuotas y otros pues te permiten pagar en varias cuotas y oye, pues muchas veces directamente el scoring del usuario se hace bastante rápido y le permite realizar el pago enseguida. Pues oye, es una opción también para financiar las compras. De hecho, posiblemente si incluyes una parte de financiación dentro de tus pedidos, seguramente aumentes la tasa de conversión que tengas, porque hay usuarios además que prefieren fraccionar el pago. Y bueno, y esto es un poco las opciones que puedes tener dentro de tu tienda online, un poco las más genéricas, las más importantes. Oye, también incorpora Bizum como opción porque además es más automático y sobre todo reduce las fricciones cuando estás vía móvil, porque además con el móvil puedes pagar en un momentito y es mucho más cómodo sobre todo, y has visto cómo está creciendo el tema de la adquisición de este método de pago en las tiendas online. Así que vigila un poco lo que estás haciendo, mira un poco qué te falta, qué puedes complementar, sobre todo para aumentar ese tasa de conversión y evitar esos carritos abandonados cuando lleguen a la parte del pago. Y con esto llegamos al final sobre los medios de pago que debes disponer un poco tu tienda online para poder crecer más y reducir esa tasa de abandono. Gracias por llegar hasta aquí y sobre todo por escuchar el podcast. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online que se hace crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com, de allí podrás contactar conmigo. Y ya por último, si valoráis con 5 estrellas este podcast en la plataforma, allí o allá, donde lo estés escuchando, o crees que este podcast le puede servir a alguien que tú conozcas, compártelo y seguiremos creciendo para seguir aumentando el flujo de contenidos por este canal de audio. Gracias de todo corazón y nos escuchamos mañana en el próximo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. ¡Adiós!